Esta semana en Comisión Primera se abordó el debate sobre el archivo del proyecto que tenía por objeto reformar la policía. Lorduy expresó: Hay 3 iniciativas sobre el mismo tema en este momento en el Congreso, más estas son 4 y una que anuncia el gobierno serían 5. Si todo ello no se integra, ojalá a través o alrededor de unas comisiones consultivas, como se ha hecho en el pasado, en las que participe la ciudadanía y el Congreso, pero necesariamente la policía, tendremos al final una colcha de retazos. Al final, y con base en lo anterior entre otras razones, la nueva iniciativa parlamentaria fue negada. Por otra parte, Lorduy debatió, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley que tiene por objeto establecer la inembargabilidad de los animales de compañía domésticos. Lorduy afirmó: Increíble, pero hasta los animales de compañía domésticos se podían embargar. Hoy aprobamos proyecto que lo impediría en el futuro, en adición a lo que dispone la ley 1774 de 2016, por la cual se determina que ellos ya no son cosas. El proyecto de ley que adopta acciones afirmativas para las mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria. Lorduy afirmó: Aprobamos que las mujeres cabeza de familia condenadas por determinados delitos y cuya pena impuesta sea igual o inferior a 6 años de prisión, podrán obtener como medida sustitutiva de la pena de prisión el servicio de utilidad pública. El proyecto de ley que establece el procedimiento de acreditación de la posesión de los bienes y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público. Lorduy indicó: Aprobamos que en los casos en que las entidades de cualquier orden exijan la propiedad de los bienes como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de inversión con los municipios, bastará con que éstas acrediten la posesión del bien como de uso público. El proyecto de ley que regula la transferencia a título gratuito de los bienes con sentencia ejecutoria de extinción de dominio ubicados en Santiago de Cali para que con su destinación especial la ciudad desarrolle programas estratégicos como medida de reparación colectiva. Al texto del proyecto fue adicionado un parágrafo transitorio producto de una proposición del representante Lorduy para que en caso de que se declare la extinción de dominio a las acciones en la sociedad AAA, SAESP, estas serán transferidas a título gratuito al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. Lorduy precisó: Aprobamos un proyecto que permitirá que Cali pueda solicitar a título gratuito los bienes a los que se les haya declarado extinción de dominio. Igual facultad solicitamos y se aprobó para que a Barranquilla le sean transferidas el 82.16% de acciones de la AAA. El proyecto de ley que previene y sanciona el acoso sexual en lugares públicos o de acceso público en Colombia. Lorduy afirmó: Una forma de violencia que afecta a las mujeres es el acoso sexual callejero que se expresa en palabras, sonidos y frases que las menoscaban, roces o contactos corporales y abuso físico. Aprobamos en Comisión Primera que esa conducta sea delito. También se aprobó el proyecto que establece medidas para sancionar las conductas de violencia sexual que se ejercen contra una persona mediante la divulgación de contenido sexual o de su vida íntima sin consentimiento a través de cualquier medio analógico, digital o internet. Lorduy precisó: Hemos aprobado la creación del delito de violencia sexual por medios cibernéticos con el objeto de sancionar penalmente al que revele, comparta o divulgue por cualquier medio de difusión, analógico o digital, o a través de internet, documentos íntimos como imágenes, audios, videos o similares, con contenido sexual sin permiso expreso de las personas que en ellos aparezcan. El proyecto que crea la Comisión Legal para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia del Congreso, con el fin de contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia. Lorduy afirmó: Una iniciativa que hemos acompañado como coautores y ponentes a fin de contribuir a la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia a través de la labor legislativa y de control político. Esta semana en plenaria, Lorduy debatió, intervino, propuso, votó y aprobó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto por medio del cual se crea la Política Estatal de Cultura Ciudadana para Colombia, el proyecto que promueve el acceso de los titulares mineros, mineros tradicionales o de subsistencia, mineros en proceso de formalización y comercializadores mineros a los servicios financieros ofrecidos por todas las entidades vigiladas por la Superfinanciera. También el proyecto que adecúa la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, el proyecto de ley que busca establecer la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional de la mujer, enfatizando en la prevención de cualquier forma de violencia que pueda aplicarse en su contra. El proyecto de ley que promueve el desarrollo microempresarial en los procesos de servicio social estudiantil obligatorio en los establecimientos oficiales y privados de educación media.
el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el convenio sobre importación temporal hecho en Estambul. Nuevamente fue aprobada la prisión perpetua contra homicidas y violadores de niños, niñas y adolescentes. Lorduy afirmó: es una medida más efectiva que las lágrimas y los dolores que han padecido miles de familias por culpa de esos criminales. Una amplia y abrumadora mayoría de representantes a la Cámara votaron de manera positiva la medida, que también es apoyada de manera decidida por el presidente Iván Duque y a la que le falta solo un debate en el Senado para que sea ley. Además, fue aprobado el informe de conciliación del proyecto de ley que promueve la orientación socioocupacional para la educación media en todos los establecimientos oficiales y privados de educación formal. El proyecto de ley que establece disposiciones para el fortalecimiento de la economía campesina y en especial de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a través de la promoción de la asociatividad, el estímulo a la productividad y el comercio justo. El proyecto de ley que crea una exención legal para el pago de las tarifas del examen de estado de la educación media, Saber 11, con el fin de facilitar a las víctimas de la violencia el acceso a la educación superior. Adicional, el proyecto de ley que pretende declarar Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en Guitarras del municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar, así como también exaltar sus 34 años de existencia. También el proyecto de ley que pretende declarar Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Nacional de la Tambora y la Guacherna en el municipio de Tamalameque en el departamento del Cesar, exaltando sus 37 años de existencia. Por otro lado, el representante Lorduy, como parte de la Comisión Accidental para el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, fue uno de los representantes que presentó el informe de lo pactado y recomendado en la misma. Al respecto, Lorduy indicó: importante recordar de dónde venimos y en qué estamos. El 6 de marzo de 2020 tuvimos el primer caso de COVID en Colombia. El 12 de marzo se declaró la emergencia sanitaria y para esa fecha no existía medicamento alguno contra el COVID. Antes de la ley 2064 del 9 de diciembre de 2020, que aprobamos con dedicación y a la que muchos se opusieron, el que comprara vacuna tendría problemas penales y económicos porque las vacunas eran experimentales. Después dijeron que los mecanismos que se utilizarían para comprar las vacunas no eran los adecuados y que el COVAX era un desastre. Luego que las vacunas eran muy caras, etc. Cuando ni siquiera las mismas estaban disponibles y se autoconstituyeron como aves de mal agüero y oportunistas políticos que legislan por Twitter en interventores y fiscales hasta sobre la eficacia de las vacunas. ¡Horror! Siguieron cuestionando incluso que las vacunas fueran gratis y hasta se exigió que desde el principio la vacunación la manejaran los privados. A pesar de todo ello y con un camino difícil en el que todavía existen dificultades, así como muchas cosas por resolver, lo estamos logrando y lo vamos a lograr. El país sigue adquiriendo vacunas, las mismas se están aplicando y de seguro que hay que acelerar, pero desde el caos y el desastre inicial que muchos anunciaron, hay que reconocer lo que se ha hecho. Sí se puede, lo vamos a lograr y seguiremos avanzando. En otros eventos, fue aprobado en la Comisión Segunda de Senado el proyecto del senador Arturo Char y el representante César Lorduy, la bancada Caribe y el partido Cambio Radical, que conmemora la vida y obra de Estercita Forero. También fueron aprobados otros proyectos de los que Lorduy es coautor, tales como el que eleva al municipio de Puerto Colombia a la categoría de distrito turístico, cultural e histórico, al haberse aprobado en tercer debate de los 8 que se necesitan. El proyecto al que le falta un debate que rinde público homenaje al municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, exaltando y reconociendo su riqueza cultural. Además, Lorduy y Armando Sabaraín, en representación de la bancada de congresistas del Atlántico, radicaron el proyecto de ley que le permitirá a los entes territoriales otorgar un alivio a los ciudadanos y conductores que presentan dificultades en el cumplimiento del pago de multas por infracciones a las normas de tránsito. Por otro lado, Lorduy atendió a la invitación de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola. Lorduy afirmó: en esta reunión expresé los grandes esfuerzos del presidente Iván Duque, lo que hacemos en Barranquilla y en el Atlántico para superar las dificultades. Hay muchas, pero destruyendo no lo lograremos. Además, Lorduy fue invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, a un encuentro amistoso con el embajador de Rusia en Colombia, Nikolai Tadumadze. Lorduy expresó: excelente oportunidad para manifestar bondades y oportunidades de inversión en la región Caribe. Lo hicimos.